Si alguien pensaba que el grupo F iba a ser una fase de grupos tranquila, sin sobresaltos y con todo decidido antes del minuto 90, lo que acaba de ocurrir es exactamente lo contrario. Porque este grupo se ha convertido en una batalla constante entre dos realidades completamente opuestas. Por un lado, Países Bajos imponiendo autoridad desde el primer minuto como una de las selecciones más temibles del torneo. Y por el otro, Japón sobreviviendo a una presión brutal hasta el último segundo, con Suecia empujando hasta el final como si su vida mundialista dependiera de cada balón. Y lo más increíble es que todo se ha decidido por detalles. Un gol tempranero, una reacción inmediata, y una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Pero nadie esperaba lo que ocurrió después. Porque el grupo F no solo se decidió. Se sufrió. Se resistió. Y se vivió como una auténtica final desde el minuto 1 hasta el pitido final. Y todo comenzó en un estadio donde Países Bajos decidió no esperar ni un solo segundo. Minuto 3. Un ataque rápido, presión alta, balón al área, y llega el desastre para Túnez. Eljez Skiri intenta despejar, pero el balón acaba en su propia portería. Gol en propia puerta. Países Bajos ya está por delante. Y aquí cambió completamente el destino del grupo. Porque lo que debía ser un partido de control se convirtió en un mensaje directo al resto del mundial, los neerlandeses no estaban aquí para especular. Pero nadie esperaba lo que ocurrió después. Porque apenas habían tenido tiempo de reaccionar cuando llegó el segundo golpe. Minuto 7. Brian Brobbey. Una jugada directa, vertical, sin pausa, y el delantero neerlandés define con una contundencia absoluta. 2-0. Y el partido, antes de que muchos espectadores se acomodaran, ya estaba completamente inclinado hacia un solo lado. Mientras tanto, en el otro estadio, Japón comenzaba su propia batalla. Una batalla completamente diferente. Porque Japón no estaba pensando en golear. Japón estaba pensando en sobrevivir. Japón llegaba al partido sabiendo que dependía de sí mismo, pero con una presión enorme encima. Suecia, en cambio, tenía un plan claro, ganar o despedirse del Mundial. Y eso convirtió el partido en una tensión constante desde el primer minuto. La primera parte fue un duelo de ajedrez. Sin espacios. Sin errores. Sin regalos. Cada balón dividido parecía una final. Cada pase hacia adelante era una decisión de riesgo. Y mientras en el otro partido Países Bajos ya dominaba con comodidad, Japón vivía en un equilibrio muy frágil. La tensión era absoluta. Porque un solo gol podía cambiarlo todo. Un solo error podía eliminar a una selección entera. Y en ese contexto, el partido se mantuvo congelado hasta el descanso. Pero el Mundial siempre guarda su momento para explotar. Y ese momento llegó en el minuto 56. En el otro estadio, Países Bajos seguía controlando el ritmo, pero todavía no había cerrado el partido. Y de repente, Japón golpeó primero. Daizen Maeda. Gol. Japón 1, Suecia 0. Y en ese instante, la clasificación del grupo empezó a moverse como un terremoto. Japón respiraba. Suecia quedaba contra las cuerdas. Y la presión cambiaba de lado por completo. Pero nadie esperaba lo que ocurrió después. Porque la reacción de Suecia fue inmediata. No hubo tiempo para celebraciones. No hubo tiempo para cálculos. Minuto 62. Anthony Elanga. Gol. Empate. Suecia vuelve a la vida. Y la clasificación volvía a cambiar. Porque con ese resultado, todo seguía abierto. Japón en octavos, sí, pero al límite. Suecia todavía soñando con el milagro. Y mientras tanto, en el otro partido, Países Bajos empezaba a notar algo distinto. Porque Túnez, tras el golpe inicial, no había bajado los brazos. Había empezado a competir. Había empezado a creer. Y el partido, que parecía cerrado, empezaba a abrir grietas. Y aquí cambió completamente el destino del grupo. Porque en el minuto 54 del otro encuentro, llegó el gol que devolvió la emoción. Azem Masturi. Túnez recorta distancias. 3-1 en el global del partido neerlandés, pero 2-1 en sensaciones. Porque de repente, la clasificación ya no era tan cómoda. Porque cualquier gol podía alterar posiciones. Porque el grupo F estaba empezando a vibrar al mismo tiempo en dos estadios distintos. Pero atención, porque todavía faltaba el momento decisivo. El momento que terminaría de definir absolutamente todo. Minuto 62.
El mismo minuto en el que Suecia empataba contra Japón, en el otro estadio Países Bajos respondía con autoridad. Jan-Paul Van Ecke. Gol. 3-1. Golpe definitivo. Y aquí se acabó la resistencia de Túnez. Porque ese tanto no solo cerraba el partido. Cerraba el grupo. Cerraba cualquier intento de sorpresa. Y confirmaba algo muy importante: Países Bajos no solo gana, domina. Mientras tanto, el otro partido entraba en su fase más crítica. Los minutos finales. Los minutos donde todo puede pasar. Japón defendiendo su clasificación con el alma. Suecia atacando con desesperación total. Cada balón al área era un suspiro. Cada despeje era una victoria. Cada segundo era eterno. Y la tensión era absoluta. Porque un solo gol de Suecia podía cambiar todo el grupo. Un solo error de Japón podía borrar todo el trabajo de la fase de grupos. Pero Japón resistió. Con sufrimiento. Con orden. Con corazón. Y finalmente, con el pitido final, llegó el alivio. Japón 1, Suecia 1. Y Países Bajos 3, Túnez 1. El grupo F estaba decidido. Países Bajos líderes. Japón clasificado. Suecia eliminada con honores. Túnez fuera del Mundial. Pero este no ha sido un grupo cualquiera. Ha sido un grupo donde la autoridad de Países Bajos ha marcado el ritmo desde el primer minuto hasta el último. Un equipo que ha mostrado solidez, pegada y una capacidad enorme para golpear en momentos clave. Y eso los convierte en una de las selecciones más peligrosas de este Mundial. Pero el análisis no estaría completo sin hablar de Japón. Porque Japón ha sufrido. Ha resistido. Ha sobrevivido. Y ha demostrado algo muy importante: no necesitan dominar un partido para competirlo hasta el final. Han jugado con presión constante. Han vivido al límite. Y aún así, han conseguido el billete a octavos en uno de los grupos más exigentes del torneo. Suecia, por su parte, se despide con una sensación agridulce. Porque ha competido. Porque ha empujado. Porque ha creído hasta el final. Pero le ha faltado ese último paso en los momentos decisivos. Y Túnez dice adiós tras un grupo complicado, donde cada error se ha pagado caro, especialmente ante una potencia como Países Bajos que no perdona. Ahora el foco se traslada a los octavos de final. Países Bajos llega como uno de los equipos más sólidos del torneo, con la sensación de poder enfrentarse a cualquiera sin miedo. Japón llega con la etiqueta de equipo incómodo, peligroso, capaz de competir contra cualquiera si el partido se rompe. Y eso es lo que hace este grupo tan importante de cara a lo que viene. Porque los cruces no perdonan. Porque un solo error te manda a casa. Y porque ahora empieza realmente el Mundial. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Países Bajos ya está en la conversación de favoritas? Japón ha demostrado que puede sobrevivir a cualquier escenario. Suecia se marcha dejando partidos muy serios, pero sin premio. Y Túnez se despide sin poder dar el salto que necesitaba. Pero lo más importante aún está por llegar. Porque lo que hemos visto en el grupo F no es solo una clasificación. Es una declaración de intenciones. Y ahora quiero saberlo en los comentarios. ¿Es Países Bajos una de las grandes favoritas para ganar el Mundial? ¿Puede Japón sorprender también en las eliminatorias? ¿Suecia mereció algo más en este grupo? ¿Y cuál ha sido el grupo más emocionante del Mundial?